Bueno, fijaros qué imagen tan bonita. Está en blanco y negro, ya os he comentado que poco a poco iré intentando mejorar estos vídeos. De momento, estos vídeos que estoy iniciales lanzando son para mi propio estudio y repaso. Y bueno, quería hacer esta introducción. Fijaros, un hábitat, un grupo de paleolíticos. Podríamos deducir por, bueno, hay huesos de mamut y demás. Podrían ser solutrenses, por ejemplo, magdalenienses de las zonas más frías, quizás de las zonas este, que utilizaban más el material del marfil para la carcasa de sus cabañas, luego recubierto de ramas, de pieles, incluso utilizaban la arcilla. Entonces, bueno, esto a modo introductorio para el tema uno que se llama el hábitat y la organización del espacio, de la publisilva a las ciudades. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con unos conceptos generales y poco a poco vamos a ir ahondando un poco en la evolución del hábitat. El hombre, como todos los animales, siempre ha procurado un cubil donde refugiarse. Es algo innato. Desde 1950, el perfeccionamiento general de la metodología arqueológica permitió la identificación de numerosas estructuras en yacimientos. ¿Vale? A partir de los años 50 se inicia de una forma seria la investigación arqueológica acerca de los hábitats. Se tratan de descubrir y cuando se descubren se estudian minuciosamente esos hábitats. Aunque en invierno el hombre paleolítico buscara refugios en cavernas, en cuevas, en cavidades, la mayor parte del tiempo la pasaban al aire libre. Siempre tenemos la imagen cinematográfica de estar metidos en una cueva, bueno, por las noches cuando hacía frío y no siempre, en épocas invernales más bien. En verano estaban al aire libre. ¿Vale? O en campamentos al abrigo de paredes rocosas. En otras zonas, por las características geológicas, o paisajísticas, jamás verían una cueva. Entonces, bueno, pues se procuraban otro tipo de hábitat. Que quede claro el concepto general. El hombre siempre ha procurado un cubil. Y en 1950 se inicia la investigación arqueológica acerca de los hábitats. ¿Vale? Las investigaciones sistemáticas acerca de la búsqueda de viviendas han desarrollado teorías que aseguran que los hombres prehistóricos tenían un hábitat a medida y sabían adaptarse y afrontar una naturaleza a veces hostil, construyendo sus propios refugios. Lo que hemos hablado, el hombre, si bien no está adaptado biológicamente para soportar ciertas climatologías, fuera de las zonas tropicales, sí que tiene la capacidad inventiva, por eso somos humanos, de construir estructuras habitacionales para protegerse. ¿Vale? Conceptos generales. Me río porque me aparece aquí ya el gran Leroy Goran. Perdón, Leroy Goran. Me he tirado, desde que conocí a este grande de la investigación, me he tirado llamándole y mira que lo he escuchado, bueno, a media yo escucho mal, pero Leroy Goran, Leroy Goran, y me he tirado todo el tiempo llamándole Leroy Gorhan, así, Leroy Gorhan, el pobre hombre. Madre mía, si me escuchara tampoco yo creo que tendría sentido del humor, como la gente que se dedica a la ciencia. Entonces, bueno, dentro de los suelos habitacionales, en los suelos de habitación existen evidencias que afianzan el carácter habitacional de los mismos. Leroy-Gourand los clasifica en estructuras evidentes, concentraciones de objetos fabricados por el hombre detectados directamente en la excavación, como fondos de cabaña, agujeros de póster, enlosado, son elementos evidentes, estructuras evidentes, habitacionales. Y luego están las estructuras latentes, las que subyacen, las que hay que deducir, que son las documentadas tras la excavación, basadas en las relaciones internas entre los vestigios arqueológicos. Requiere de una excavación muy minuciosa, con un análisis muy exhaustivo de los elementos, incluso los fugaces.
como fragmentos de carbón, ocre, etcétera. A partir de ahí deducimos cosas del hábitat, pero no son cosas evidentes, son latentes. Están las estructuras evidentes, postes, cosas que se ven, cosas que se sabe que han sido que han pertenecido a un hábitat, estructuras evidentes y estructuras latentes, que son las que se deducen después en la investigación en el laboratorio y tras un repaso minucioso científico de todos los restos que se han encontrado. Pues se van haciendo apuntes, se van un trozo de carbón, un trozo de ocre, en una determinada zona está todo acumulado, en fin, lo que es la investigación arqueológica. Otro de los grandes, Bordes, no sé, yo es que ya no sé cómo se pronuncian, yo lo digo tal cual se escriben, quitando a Leroy Gourand. O sea, Leroy Gourand es el padre, es pater, con permiso del abate Breuil, ¿vale? De la arqueología, hay que nombrarlos como se llamaban. Leroy Gourand. Este es Bordes, otro de los grandes. Considera suelo de ocupación una superficie reconocible sobre la que ha vivido el hombre paleolítico durante un lapso de tiempo, lo suficientemente corto como para que se pueda deducir de la posición de sus vestigios algo sobre sus actividades, ¿vale? Entonces, bueno, esto, un suelo de ocupación para Bordes es una superficie reconocible donde ha habido una habitación no demasiado larga, lo suficientemente corta como para deducir de la posición de los restos que se encuentran algo acerca de sus actividades. Es necesario que estos vestigios, seguimos con Bordes, sean numerosos para que sean significativos. Se distingue del nivel arqueológico, ¿vale? Resultado del amontonamiento de elementos naturales y restos de actividad humana en un espesor variable. A un nivel arqueológico existen los mismos números de suelos y no todos distintos números de suelos, perdón, y no todos son horizontales, ¿vale? Esto, bueno, pertenece un poco más a la propia técnica arqueológica, pero hay que tener algunas nociones de ello. El horizonte cultural corresponde a la intensa acumulación de aquellas actividades que han aglutinado una gran cantidad de restos orgánicos y minerales. Existen diversas tentativas para clasificar los distintos tipos de construcciones de cazadores-recolectores. Por ejemplo, Sklenar habla de abrigos contra el viento, y ahora lo veremos, cabañas de superficie, construcciones semi-enterradas y cabañas subterráneas, ¿vale? Y Binford además añade campamentos bases, incluye varias estructuras y un alto de caza, que no deja estructuras, ¿vale? Pero deja alguna evidencia, como decía Leroy Gourand, alguna estructura latente, ¿vale? Otros lugares de ocupación son los ligados a distintas actividades, como talleres de sílex, cazaderos, lugares de despiece, hábitats transitorios, hábitats en una época muy corta para ir de un lugar a otro, como una parada, como una posada. Bueno, salvando mucho las distancias, ¿vale? Pasamos a los primeros hábitats del Paleolítico, ¿vale? Los primeros hábitats del Paleolítico. Doy la vuelta al papel que tengo, donde tengo dividido el Paleolítico en los distintos periodos culturales. Es un esquema que me he hecho a mano, que consulto constantemente porque entiendo que esto hay que tenerlo pues muy presente siempre. Olduvaliense, achelense, musteriense. ¿Vale? A partir de aquí el Paleolítico medio. Se toma como referencia el Homo sapiens en África, 120.000, 100.000. ¿Vale? La fecha, bueno, Paleolítico superior en el musteriense, y luego viene el chatelperroniense, ¿vale? Más o menos, estoy así, no es exactamente la sustancia. Bueno, hay cientos de matices. Lauriñacense y gravetiense, solutrense, magdaleniense, ¿vale? Estas últimas etapas ya se corresponden con el Paleolítico superior. Paleolítico superior, 40.000. Como fecha, así no se nos olvida, 40.000. El otro día estuve escuchando una conferencia de Maillo, el profesor Maillo, muy ameno, creo que ya he hablado en algún vídeo de él, y si no, pues ahí queda. Y estaba hablando
la tecnología lítica transicional, de los periodos transicionales. Bastante interesante, pero claro, hay tantos matices como regiones, como climas, como distintas evoluciones geográficas, en fin, entonces todos los periodos culturales y unas etapas y otras del Paleolítico son millones de años a estudiar. Tenemos muy poquitas pruebas y en base a esas pocas pruebas es lo que se conoce. Pero es un campo totalmente abierto a las dudas. Todos son dudas. En fin, en cualquier caso, a la hora de dejar algo claro en el examen, tomar unas fechas fijas. Él mismo reconocía que era gracioso y dice, bueno, todos movemos las fechas un poco para que nos cuadren nuestros estudios y nuestras hipótesis. Entonces, bueno, como estudiantes tomamos unas fechas muy claras de referencia. 120.000, surgimiento del Homo sapiens, si se prefiere 100.000. ¿Qué más claro? Homo sapiens sapiens en África. Paleolítico medio. Y el Paleolítico superior en el 40.000. ¿Vale? Que es cuando el Homo sapiens entra en Europa como hombre de Cromañón y empieza a extenderse fuera de África. Previamente ya lo había hecho. En el 50.000, 60.000 alcanzó las costas de Australia, de Asia, del este de Asia. Pero bueno, son fechas que hay que tener en cuenta. 120.000. 40.000 y de ahí hasta el epipaleolítico, que es la última etapa del paleolítico o los primeros albores del mesolítico, transicional entre paleolítico y neolítico, ¿vale? Los primeros hábitats del paleolítico. Cierro este paréntesis y continuamos. Los hábitats solían estar en zonas con abundancia de recursos naturales. La elección del sitio se hacía por las necesidades de alimento y materias primas de los cazadores y recolectores. Es algo lógico. Las evidencias más antiguas en centro-oeste de África que se han descubierto se corresponden con el Homo ergaster. Voy a tirar de chuleta. Homo ergaster, achelense, 1,8 millones de años. Aquí habla del el primer hábitat estructurado que se entiende como tal, es un yacimiento en Kenia donde no hay elementos de protección y podría ser un alto de caza, estos que hablábamos, ¿vale? Y está fechado, datado en 2,5 millones. Homo habilis, Homo rudolfensis. Homo habilis, la tecnología oldubayense. Eso, los choppers, los chopping tools, estos útiles tallados de una forma muy brusca, pero que ya tenían intención de que fuera un arma y un instrumento cortante y seguramente polivalente, ¿vale? Olduvai, hablamos oldubayense, en Olduvai, estación similar, 1,7 millones de años, gran acumulación de piedras no estructuradas. Creo que aquí sí que tengo una foto en los apuntes, pero tendría que buscarla previamente. Creo que sí, pero bueno, no deja de ser, tú lo ves así y dices, madre mía, una acumulación de piedras ahí. Claro, todo eso son pruebas, decía Leroy... Perdón, disculpadme, pero es que ya esto es Leroy Gurhan, ¿no? Leroy Guran. Decía Leroy Guran que eran estructuras latentes, ¿vale? Esta acumulación de piedras. Continuamos. La evidencia, esto es en el Dubái, 1,7 millones de años. 1,7 millones de años. Estaba empezando a surgir el Homo ergaster, el Homo erectus, como sucesor del Homo habilis, el Homo rudolfensis, Homo habilis. Homo erectus es el que es probable que en el Dubái empezara ya a innovar sobre la cultura oldubayense, ¿vale? La evidencia más antigua de un espacio acondicionado se da precisamente en Olduvai, esto está en Tanzania, de 1,8 millones de años, que es una alineación semicircular de bloques en forma... Se cree que la función era de paraviento, para protegerse quizás del viento, de alguna inclemencia, de alguna ventisca o de alguna corriente de aire que les impidiera hacer sus actividades cotidianas. La especial idiosincrasia de los yacimientos en Olduvai
nos permite conjurar cierta estabilidad. A partir de estos campamentos base se organizarían otros sitios periféricos como lugares de despiece o cazadero, ¿vale? 1,7, 1,8 millones de años para viento en Olduvai. También se han encontrado algunos puestos de caza y sin estructuras evidentes, son estructuras latentes, ¿vale? Pero de las que se deduce que posiblemente hubiera en las proximidades otros lugares. Si era un alto de caza, en las proximidades deberían de tener sus lugares de despiece, hábitats propios para el despiece o, si no hábitat, algún tipo de estructura. Seguimos. En los yacimientos etíopes de Gabra de 1 a 4 y Gambore 1,7 millones de años hasta 350.000 millones de años. Esto coincide con el achelense, el paleolítico medio y bueno, pues es ahí la industria lítica achelense, pues bueno, ya es una industria de mucha innovación. Entonces, bueno, a ver qué nos encontramos en cuanto a los hábitats del achelense, las bifaces, los hendedores, las bolas. Hay una diversificación lítica, ganan importancia las lascas, un esquema de trabajo más elaborado, el achelense. Y coincide justo 1,8 hasta 300.000 millones de años before present. Aparecen estructuras circulares de bloques apilados, a modo también de paraviento. Es posible que tuvieran una cubierta de ramas, aunque no hay estructuras evidentes, Leraguran, pero sí hay estructuras latentes, ¿vale? Culturalmente, efectivamente, pertenece al achelense, con ciertas innovaciones en la organización del espacio. El achelense fue una época de evolución y de innovación. Claro, Homo habilis en el oldubayense, Homo ergaster, erectus en África y en Oriente. Homo erectus evolucionó, el Homo habilis al Homo erectus. Hacía cosas mejoradas líticamente, entonces entendemos que los hábitats también el achelense debió de ser un periodo de innovaciones y es posible que ya cubrieran de alguna manera esos paravientos con algún tipo de rama. Culturalmente el achelense tiene ciertas innovaciones en el acondicionamiento del espacio, efectivamente. Presencia de cubetas, probables hogares, fuegos y agujeros de poste. O sea, estructuras evidentes han aparecido ya ahí. Bueno, y pasamos aquí a Europa. Todo esto que hemos visto, estos primeros hábitats datados en la zona de Olduvai, Tanzania, Kenia, se ha nombrado algún otro yacimiento en la zona de Etiopía, Gambre, están fechados en el achelense, los primeros quizás en el oldubayense, 1,8 hasta 300.000. Oldubayense, achelense. Estamos en pleno paleolítico medio. Y en Europa el hábitat cambia a formas más complejas que denotan cierta reflexión previa, ¿vale? Tenemos al sur de Italia, la Pineta, 735.000 before present. Achelense europeo, ¿vale? No, con las características propias de otra región geográfica. Pero el achelense dejó una serie de instrumental lítico y una cultura que permaneció en el tiempo, mejorada, matizada geográficamente, pero permaneció en el tiempo. Entonces, aquí en el sur de Italia, 735.000, nos encontramos con un campamento al aire libre en un paisaje de estepa templada. Raederas, como hemos dicho, choppers, lascas retocadas, sin restos que indiquen una estructura de protección. No se sabe, no hay restos que hayan podido de esas estructuras latentes, lo inauguran, no han aparecido, que se hayan podido investigar en el laboratorio y hayamos deducido que un trocito de rama fosilizada formaba parte de una estructura de un techo. Nada. 900.000. Grup de Vallonnet, en los Alpes Marítimos. Es el hábitat en cueva más antiguo encontrado. 900.000 en los Alpes Marítimos, ¿vale? 900.000. Cierta actividad cinegética
sin restos de fuego. En Francia también, Solgenat, el Homo heidelbergensis, ¿vale? El Homo heidelbergensis de finales de la Achelense, principios del Musteriense, que es el antecesor del Homo neanderthalensis, ¿vale? Pues dejó en la orilla de un lago una estructura o muro de 6 por 1,5 como protección, ¿vale? 800.000, before present, heidelbergensis, ¿vale? Estaba achelense, musteriense, acheliense más bien, seguramente. Industria lítica asociada lleva las raederas y los choppers. Choppers, los chupintul, raederas, achelenses, chupintul, que vienen de la tradición oldovayense, muy útiles, sin duda mejorados en los métodos de percutir y demás. Vale. Las glaciaciones de Günz y Mindel provocan desplazamientos de ocupaciones al arco mediterráneo, ¿vale? De este, centro-oeste, centro-Europa, hay un desplazamiento, evitando condiciones climatológicas extremas, buscando climas más templados, mejor aprovisionamiento en el arco mediterráneo. Y ahí, entre el 600 y el 450.000, before present, no se han hecho descubrimientos arqueológicos de estructuras habitacionales. No se han descubierto. A verlas, seguramente las haya, pero no se han descubierto. El periodo interglacial Mindel-Ries dio lugar al se han descubierto yacimientos con estructuras evidentes premusterienses ya. 480.000, 350.000, medio millón, 350.000. Y no nos liamos. Before present, premusteriense, ¿vale? Medio millón, 350.000. Algunas estructuras evidentes, pues bueno, algún tipo de, quizás no lo especifica en los apuntes, pero quizás algún tipo de cabaña, de alto de caza, un poco más elaborado, más trabajado, con un planteamiento previo, porque ya estamos en un periodo mucho más evolucionado. La humanidad, en su camino evolutivo, comprendió de la comodidad de instalarse en un abrigo o cueva y por encima del aire libre. Al dominar el fuego, se hizo necesidad de la comodidad, para no comprometer la supervivencia del grupo si el fuego se apagaba por la lluvia, por ejemplo. Así inventó la cueva artificial, que son los hábitats. Menos confortable que la original, pero cumplía su función, le protegía de la lluvia y del viento, y podía seguir desarrollando su actividad cotidiana protegido, ¿vale? Bueno. En la Costa Azul, el famoso yacimiento de Terra Mata. Terra Mata. No sé, será así. 380.000 before present, ¿vale? Restos de cabaña de caza, restos de cabaña de cazadores recolectores achelenses, ¿vale? Achelenses. Y aquí lo que se ha encontrado en Terra Mata es una choza sobre playa de arena de forma oval, con ramas reforzadas y piedras, varios hogares acondicionados y unas áreas de actividad definidas. Una tecnología básica, pero que indica ya una evolución con cierta planificación y, por supuesto, organización del trabajo. Estas innovaciones se consideran en otras estaciones francesas, en cuevas también, en cuevas. Como Lunevial, Serol, se han encontrado varios fondos de cabaña rodeados por bloques y por muro de piedra, y algunos agujeros de póster que delimitaban superficies de ocupación, ¿vale? Todo esto son estructuras evidentes, que nos dan evidencias que hace 380.000, 400.000 años, finales del Achelense, principios del Musteriense, ¿vale? En la zona de Europa, en la Costa Azul, ha habido un desplazamiento de población al arco mediterráneo más templadito, y ya hay estructuras de cabañas sobre la misma playa de la arena, y también innovaciones en cuevas, que denotan cierta organización social y otras cabañas asociadas seguramente de industrias de su propia actividad, ¿vale?
En el sur de Francia, la Olmeda del Lárago, hay abundantes estructuras, bueno, estructuras con hogares rodeados de piedra. Gran número de restos humanos. Y se ha encontrado, muy importante, aquí se encontró el cráneo de un Homo heidelbergensis. Imaginaos el descubrimiento tan maravilloso de un cráneo entero, un heidelbergensis, con del Aragó, al sur de Francia, ¿vale? La Grotte de Losaret, en Niza, es una larga choza achelense adosada a una pared. Está datada en 130.000 before present, ¿vale? 130.000 ya es un periodo muy avanzado, ya hablamos de ya el Homo sapiens, está en África y bueno, aquí estamos con los heidelbergensis evolucionando al neandertal. El Homo sapiens surge en esos momentos en África. Pues estos neandertales o heidelbergensis evolucionados, neandertales ya, sí, 130.000 neandertales ya, ¿vale? Tienen un suelo cubierto de restos arqueológicos, pequeños hogares en el interior, un enlosado de algas, ¿vale? Como suelo, sin duda, sabían buscar elementos naturales para procurar comodidad dentro del hábitat en un área de unos 35 metros cuadrados, que albergaría la habitación de una decena de individuos, del mismo núcleo familiar seguramente, del mismo grupo familiar. Y es un refugio de invierno. Es del Homo heidelbergensis. Estaba hablando yo de neandertales, no, eran heidelbergensis, parece ser. ¿Vale? Cráneo del Homo heidelbergensis. Y aquí me he puesto yo una nota que tengo en la página 12, algo al respecto. Bien. ¿Eh? Bien, esta es la cueva, la larga choza de la que hablamos. ¿Vale? La Grotte de Losaret, en Niza, la costa mediterránea. ¿Vale? Una choza grande, metida en una cueva, sujetada con unas estructuras que han aparecido, estructuras evidentes. ¿Vale? El suelo está cubierto de restos arqueológicos, ¿vale? Que se están estudiando también para deducir más cosas a través de estructuras latentes. ¿Vale? Esto se imagina, las pieles evidentemente no estarán, se habrán ido, pero bueno, esta estructura era evidente que estaba preparada para taparla con piel de centro, fuegos, hogares, ¿vale? Y albergaba esta estructura de unos 11 metros de largo y 3,5 de ancho, unos 10 individuos. Tenían un solado ya con algas. ¿Vale? Seguimos. Bueno, un poquillo de agua, perdón. ¿Cómo eran las estructuras de habitación en el Paleolítico Medio? Que estamos viendo. Bueno, pues hace 380.000 before present se considera actualmente la fecha de inicio del Paleolítico Medio. Bueno, vale. Bien, la tomamos. Yo no tengo criterio, yo soy un estudiante, pero es que he escuchado diversas fechas. Bueno, 380.000. Fecha de inicio, 400.000 y redondeamos. 400.000, finales del Achelense, principios del Premusteriense, finales del Achelense mejor, periodo muy largo, muy amplio, ¿vale? Y el Paleolítico Medio. Empieza el antecesor, Heidelbergensis en Europa, antecesor como antecedente común, ¿vale? Heidelbergensis, antecesor. 400.000. Hay un importante cambio medioambiental. En el interestadio Risbir, esto ya lo hemos visto alguna vez, el humano reconquistó la franja meridional del Islandis, que es la zona de Europa, de Alemania, Polonia, Europa norte, centro-norte, más o menos. Zonas frías que en este periodo intermedio, pues bueno, se retiraron un poco más hacia el norte los hielos y se podía estar mejor por allí, quedaron recursos y bueno, pues cambiaría el biotopo y todo esto, ¿vale? Salvo en la península ibérica,
La presencia de estructuras protectoras en los hábitats y la multiplicación de hogares en la zona de Francia se da en esta época. Media docena de yacimientos proporcionan algunos acondicionamientos sofisticados. La Grotte de Bourbon en los Alpes, en Provencia, suelos de habitación enlosados, ¿vale? Con piedra. Bordes, el Gran, halló en la Grotte de Pech de l'Arc, en el Périgord, un conjunto de estructuras de combustión u hogares con distinta morfología cada uno de ellos. Más al norte, las series industriales tienen un carácter muy marcado musteriense. Cerca de Calais, al oeste de Francia, un conjunto enlosado para evitar la humedad. En Alemania, Rheinland, una cabaña oval de 3,70 por 2,90, asociada a la industria laminal evolucionada, al premusteriense. ¿Vale? Inicios del Paleolítico Medio, 400.000. Mejora del clima. En todos estos campamentos se aprecia una organización interna del espacio, por lo que se deduce un reparto de actividades y una organización social evolucionada. Entonces, para recapitular, en el Paleolítico Medio, ¿qué es lo que ocurre? En el Paleolítico Medio, en cuanto a las estructuras de habitación, pues que en Europa hay una mejora climática, ¿vale? Se ocupan latitudes más al norte, pero se ha documentado con estructuras evidentes que había acondicionamientos ya con cierta sofisticación. Estamos en una cultura musteriense, ya hay sofisticación lítica, con lo cual hay sofisticación habitacional también, ¿vale? No es que las innovaciones en vivienda no han sido, luego lo vemos al final en las conclusiones, hemos sido bastante conservadores en cuanto a procurarnos hábitat y viviendas, pero sí que lógicamente en periodos evolutivos o cuando se va evolucionando, se evoluciona en todos los aspectos. ¿Vale? Esto se da en Europa, salvo en la península ibérica, que no se han descubierto este tipo de estructuras habitacionales. En el Périgord, Alemania, Polonia, ¿vale? En Calais, es decir, en toda Europa central hubo una ocupación con estructuras más elaboradas que implicaban también una mayor organización social y un reparto mayor de actividades. Entre el 200.000 y el 80.000, al sur de África, África Austral, tenemos ya el Homo sapiens sapiens, 120.000 before present, ¿vale? Homo sapiens sapiens aparece en el 120.000, ¿vale? En África. Al sur de África, la cuna de nuestra especie. Género Homo sapiens sapiens. Border Cave, Sudáfrica. Y clase River Mouth. Dos de los grandes hallazgos arqueológicos, dos de los grandes excavaciones que debe de ser tremendamente emocionante visitar, ¿vale? O pasar por allí. Allí surgieron los primeros humanos. Entre estas fechas hasta el 80.000 before present. ¿Vale? Hay restos arqueológicos asociados al Paleolítico Medio. ¿Vale? En Orangia, en la zona de Sudáfrica, también, sin salir de allí, de la cuna de la humanidad, donde se han descubierto los primeros Homo sapiens sapiens, se han encontrado 7 paravientos elípticos que protegían y otros tantos habitáculos, hace 200.000 años. ¿Vale? En Calabo Falls, Zimbabue, se ha encontrado también un semicírculo formado por piedra a modo de paraviento. En Europa, saltamos otra vez a Europa, pero un periodo más evolucionado, el Bur antiguo, como periodo climático. Los neandertales están en plena cultura musteriense, entre 100.000 y 40.000 before present. Y en los hábitats aparecen estaciones satélites alrededor de ellos, campamentos bases en cuevas con estructuras de protección contra el frío, alineamientos en piedras y muretes, cabañas en el suelo, agujeros en el suelo, apoyo a las techumbres, ¿vale? Estructuras evidentes. Ha habido habitación, ¿vale? Se sabe, postes en el suelo, cabaña, restos de cabaña, apoyo a las techumbres y un alineamiento también se
se utilizaban piedras, muretes, como contrafuerte para sujetar esas estructuras. En el musteriense se dan los hábitats al aire libre, próximos a fuentes de agua, con presencia constante de restos líticos y óseos. ¿Vale? En Europa oriental, abundancia de huesos en poblados mustarienses. En Moldova, esto está en Ucrania, un yacimiento. Hace 44.000 before present. Se han encontrado los restos de una cabaña principal ovoide de forma oval de 8 por 5. En Rumanía, Ripseni y Bor, Rumanía, hay una estructura similar. Aquí se utilizaba como material el hueso de mamut en esta época. En el Bur antiguo, los materiales constructivos estaban ligados íntimamente al medio en que se erigían. En Europa occidental, como hemos comentado, se utiliza la madera. Esos heidelbergensis, esos neandertales, esa cabaña que hemos visto en la fotografía, con troncos de madera y pieles por encima. En Oriente no había tanto bosque, pero sí que había, porque el clima era más frío, pero había un animal que les proporcionaba material para la construcción, que es el mamut. ¿Vale? Entonces, esas cabañas que vemos, esas estructuras muy cinematográficas también, hecha la carcasa con huesos grandes de los mamuts, con los colmillos, con omoplatos, deberían de ser todo gigantesco, ¿vale? Eso es lo que utilizaban como material de construcción y lo recubrían con pieles. No quita que hubiera también madera, ramas, etcétera. No es exclusivo, igual que en el otro lado también a lo mejor utilizaban el hueso de algún bisonte que hubiera en esa época o para, en fin, supongo que lo que tuvieran a mano, como haríamos nosotros ahora mismo. Si tuviéramos que buscarnos un refugio, lo primero que buscas es lo que más hay. Que hay aquí mucha madera, vamos a hacernos una cabaña, ¿no? De madera. Vamos a intentar, hay técnicas muy sencillas para montar un empalado. Pues igual, ellos lo mismo. Que aquí la madera está fastidiada en Oriente. Hay pocas, se han retirado los bosques, estamos en unas llanuras heladas, gélidas, mucho frío, pero hay manadas de mamuts. Pues hay que cazarlos. Técnicas de caza a gran escala. Evolución de las estructuras sociales a medida que evolucionamos como Homo sapiens, ¿vale? Neandertales, el Homo sapiens ya ha aparecido en África. A medida que vamos evolucionando, vamos también complejizando las estructuras sociales, ¿vale? Y así surgen las primeras aglomeraciones urbanas. La capacidad inventiva de los neandertales es similar a la nuestra. No hubo una ruptura del hábitat entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. ¿Vale? Hacíamos las cosas, los hábitats, muy parecido. Al final del Paleolítico, ¿cómo se acondicionaba el espacio habitacional? ¿Vale? El Homo sapiens progresivamente coloniza Europa, saliendo de África, varias rutas migratorias, ¿vale? Mientras el neandertal, esto es así, va desapareciendo. Poco a poco se va retirando a zonas más australes de la península ibérica. ¿Vale? A medida que va desapareciendo del sur de Francia, se va refugiando en España, según los hallazgos arqueológicos, a no ser que surjan otras cosas nuevas que tiren abajo estas teorías, pero estas son las que hay a día de hoy. Y los últimos restos neandertales, 28.000, Gibraltar, en el último rinconcito de la península ibérica. Este cambio en la especie humana no parece que convulsionara las nociones previas sobre la ocupación de un espacio habitable, por tratarse de una respuesta adaptativa a los cambios medioambientales y socioculturales de la época. En el Paleolítico superior, ¿vale? Paleolítico superior, 40.000, hemos dicho que dejamos como fecha. Yo lo voy a dejar así y así lo voy a poner en el examen si tengo que poner algo. 40.000 before present, Paleolítico superior, ¿vale? Retirada de los últimos neandertales y ocupación, extensión del Homo sapiens en Europa, por África, por Asia, ¿vale? Previamente, unos 10-15.000 años antes, ya había el Homo sapiens ocupado, ya había salido de África y había ocupado Oceanía,
y el sudeste asiático. ¿Vale? Bueno, iba a decir algo al respecto, pero para no enrollarme más. En un periodo inicial del Paleolítico Superior hay una convivencia entre Homo sapiens y neandertales. En el Paleolítico Superior Intermedio, un peniglaciar, una época de mejora climática, un apogeo y una estabilidad arqueotectónica. Y a finales de este Paleolítico Superior, estamos ya caminando hacia el Neolítico, en las últimas etapas del Paleolítico Superior, ya vamos hacia el Neolítico, la edad de los metales, todavía quedan unos cuantos miles de años, 3, 4.000, 5.000, pero ya vamos dando los primeros pasos a la domesticación de animales, a la agricultura, se va procurando cada vez ser menos nómadas. Bueno, los últimos pasos. Magdaleniense en bosque tundra, tengo aquí apuntado entre el 15.000 y el 10.000, ¿vale? Los últimos pasos. Los últimos neandertales. Estas cosas siempre se estudian con pena, pero es nuestra historia. Y hay que verlo con un criterio científico acertado. Y luego, para otras cuestiones emocionales, está la novela histórica, que te puede entretener mucho y puedes sacar algunas cosillas también muy, muy interesantes, ¿por qué no? ¿Vale? La Grotte du Rhin, Leroy Leraguran, y os encuentran una espectacular cabaña. Esta tiene una fotografía, ahora la busco por aquí, ¿vale? Página 13, página 12 y página 11. Bueno, la Grotte du Rhin, página 11 no es exactamente esta. Bueno, seguimos. Se encuentra una espectacular cabaña. Es una estructura circular con agujeros de póster rellenos de tierra compacta, y lo que demuestra que contuvieron un cuerpo estructural habitacional, pero que además parece ser que tuvo un cierto corrimiento de tierra, pudo haber, y hubo un derrumbamiento del mismo y desapareció esa estructura. Pero hay elementos evidentes que demuestran que hubo estructura, ¿vale? De esa espectacular cabaña. La Grotte, esto al sur de Francia. Interior con resto de 2 hogares, un posible armazón con defensas de mamut, industria lítica châtelperroniense, muy importante, industria lítica transicional, châtelperroniense, que se asocia al cuchillo de Châtelperron, que no es otra cosa que el cuchillo de dorso evolucionado que utilizaban los neandertales. El châtelperroniense es la cultura que se le asigna a los últimos neandertales, entre el 40.000 y el 35.000. Y un posible silo ritual al lado, muy importante. El mundo auriñacense. Bueno, pasamos al auriñacense ya, ¿vale? Ya estamos en el Paleolítico Superior. Un periodo inicial, el mundo auriñacense, 35.000, 28.000. El Homo sapiens sapiens. Ya quedan muy poquitos neandertales, es que quedan algunos arrinconados al sur, ¿vale? Hasta el 28.000. Los yacimientos más antiguos europeos están en Oriente, con cierto desplazamiento hacia Occidente. Bajo Quiro, en Bulgaria, 43.000 before present, ¿vale? Y es un hábitat permanente con distintos tipos de estructuras y cabañas agrupadas. En Eslovaquia, un campamento estacional con cabañas cubiertas a 2 aguas. Y aquí viene la figura 14 y 15, a ver si doy con ella rápidamente para no perder mucho más tiempo. Bien, qué suerte. Vale, campamentos estacionales en esta época, los más antiguos encontrados en Bulgaria, 43.000, con una serie de cabañas asociadas, ¿vale? Continuamos. Vamos caminando hacia el Gravetiense, ¿vale? Varias estructuras se encuentran en Patou, en Francia, al sur de Francia. En Santander tenemos
la cueva del Morín, del Paleolítico Superior Auriñacense, ¿vale? Que es un fondo de cabaña asociado a un complejo mortuario con enterramientos. Y tiene enclavada una fosa que se considera un hábitat semi enterrado, ¿vale? Semisubterráneo. Bueno, esto sería el plano del yacimiento arqueológico de la Cueva del Morín, en Santander. Habrá que visitarlo, yo no lo conozco, habrá que visitarlo urgentemente. Bueno, el auriñacense no supuso, ¿vale? Estamos en el auriñacense, que es lo que hemos visto, no supuso grandes innovaciones y parte de los Homo sapiens sapiens siguieron las tradiciones y técnicas establecidas por los neandertales predecesores. Con esto concluimos que no hemos sido demasiado innovadores en el tema del hábitat, ¿vale? Las cosas que funcionaban previamente hemos seguido utilizando los neandertales, esa estructura, esa cabaña adosada dentro de una cueva con una estructura de ramas sujetando una techumbre de pieles, ¿vale? Pues se seguía utilizando en el auriñacense. Vamos a ver el gravetiense, que llega desde el 28.000 al 22.000 aproximadamente en dataciones europeas, ¿vale? Este periodo es una mejora del auriñacense, el gravetiense, las hojas de gravet, ¿vale? Como proyectiles, como enmangadas, ¿vale? Grandes innovaciones en estructuras de habitación, grandes innovaciones en el gravetiense, en estructuras de habitación y en usos por el empeoramiento climático. Empeora el clima, mejoramos el hábitat artificial, la cueva artificial, esa que decíamos, ¿vale? Hay una gran subdivisión entre Oriente, cazador de mamut, y Occidente, cazador de renos, ¿vale? En la península ibérica no hay renos, hay ciervos y caballos, principalmente. Eso, las pinturas del arte parietal así lo denotan. Y los restos que se han encontrado, ciervos y caballos. Esta división se da también en las edificaciones. Seguimos asistiendo a esa división entre Oriente y Occidente. Oriente, en esta época del Paleolítico Superior más avanzada, ya metida en el gravetiense, sigue utilizando zócalos circulares de huesos grandes de mamut, como habíamos visto previamente, ¿vale? Que se aproximan entre sí, a medida que alcanzan una altura, van recubriendo luego y los espacios con pieles, y luego los espacios que quedaban abiertos rellenos con arcilla y una cúpula abierta de pieles espesas y ramas. En Occidente se utiliza la piedra y la madera. Seguimos con esa misma división que había en el Neandertal. En Viñebrón, yacimiento con 5 estructuras subcirculares con cubetas a 50 centímetros de profundidad, rodeadas de piedra y sedimentos. Tenemos varios hogares simples. ¿Vale? Y yo creo que no quiero ir dándole salida, que llevo ya casi 50 minutos, entonces vamos a seguir avanzando, ¿vale? Gagarino, Rusia, una única cabaña gravetense oriental, 21.800, ¿vale? Ya vamos camino del Solutrense. Semienterrada con huesos grandes como material en todo Oriente, ¿vale? En diversos yacimientos como en Kontieski, cerca de Moscú, aparecen cabañas de reducidas dimensiones ovales, semicírculos alrededor de varios grandes hogares, y ya empiezan a constituirse verdaderas acumulaciones que podemos hablar de los primeros incipientes pueblos, acumulaciones de cabañas entre el 24.000 y el 18.000 en estas zonas de Oriente, más ligados al material del mamut, ¿vale? De la cultura gravetiense. Aquí viene que en la figura 20, efectivamente, muy curiosa, construcción, ¿vale? Esta es la figura 20, así veis, los omoplatos aquí acumulados de los mamuts, cómo van haciendo la estructura. Más arriba una cúpula abierta, como hemos hablado, ya empieza a recubrirse con pieles, con ramas, ¿vale? Esta sería la entrada. Una forma, seguían conservando la tradición neandertal. Aunque ya empiezan a haber, ya vamos dando pasos hacia el epipaleolítico y demás, empieza a haber cierta acumulación de cabañas, ¿vale?
más organización social y quizás la robustez de las construcciones nos dé que pensar que ya hubiera más estacionalidad dentro de esos hábitats. El Gravetiense es una época en la que se aprecia una gran estabilidad en cuanto a la cultura material y como manifestaciones artísticas asociadas también. El apogeo gravetiense se da entre el 21 y el 17 y fue al prese, que es cuando se empieza a datar el magdaleniense. El intenso frío estimuló el ingenio para la adaptación al mismo. Estimuló, hubo mejoras, se introduce la arcilla en Oriente para tapar huecos, pero bueno, básicamente las construcciones seguían siendo muy similares con ese material que había, que era el hueso de mamut. Y en Oriente igual hay progresos, evidentemente vamos evolucionando también en los hábitats, pero el hábitat, como he dicho antes, no lleva el mismo proceso, sino que lleva un proceso muy ligado al clima. Entonces, a medida que hace más frío, que se surgen otras necesidades de adaptación, pues se van haciendo mejoras en el hábitat. Entramos al Solutrense, ¿vale? 22.000, 17.000. Está delimitado a Francia, la península ibérica, y gestado a partir de elementos previos. En el abrigo du fourneau du diable, el abrigo del horno del diablo, Perigny descubre dos muros perpendiculares a modo de abrigo, una posible tienda rectangular, y luego también en Belleplanco, en la provincia de Málaga, en la cueva de Ambrosio, hay una sucesión de hogares en nivel de solutrenses que están ahora en investigación. A ver qué se saca de ahí. Y pasamos al magdaleniense, ¿vale? Es el último periodo cultural de industria lítica. Son los últimos milenios del Paleolítico Superior, 17.000, 10.000. Ya empezamos a dar pasos firmes, aunque en algunas cosas recurrimos a, como la industria lítica, se recurre a no afinar tanto la herramienta lítica, sino dejarla esos retoques más abruptos, pero se innova en economía del siles, ¿vale? Esto en el magdaleniense. Entonces las cosas empiezan a ser más chiquititas, se utilizan incluso los microlitos a finales del magdaleniense, ¿vale? Se desarrolla un sistema de explotación intensivo del territorio. Hay un mayor aprovechamiento de los recursos y un traslado a otras zonas cuando éstas se agotan. Una mejoría climática, estamos en un interestadio, y una adaptación industrial al cambio de los recursos, lo que os comentaba. La disminución del tamaño de los útiles y la invención de otros más complejos, no nuevos, sino se complejizan en esos raederas, pues son más complejas, más pequeñitas, pero más útiles, más llevaderas. Además, como hay pocos hiles, pues bueno, se economiza así, se utiliza todo. Al principio del magdalenense perviven, como en toda época transicional, ideas previas, como en Plateau Parrain, que aparece una cabaña rectangular, como en Fourneau du Diable, de 5,4, posiblemente rodeada de un arroyo interior con los útiles diseminados. En el entorno franco-cantábrico, en casas estructuradas magdalenenses, por la antigüedad de las excavaciones más recientes denotan que son habituales dichas construcciones. Van, en 1983, introduce el concepto de superestación, que es un conjunto de hábitats permanentes en grandes cavidades o abrigos rocosos, como Mas d'Azil, Les Pugues, Isturiz, en Navarra. El ejemplo más antiguo de hábitat en esta época del magdalenense inferior es Avaunch, en Navarra, donde Utrilla excavó un espacio organizado alrededor de un hogar. Otro ejemplo de magdalenense inicial es en la cueva del Julio, en Cantabria, donde se presentan dos reducidas cabañas pequeñitas con cubetas excavadas y rodeadas por lojas verticales. Hogares. En zonas adyacentes se identificó otra estructura compuesta por una gran losa de piedra que contempla el uso de sus extremos, un bloque califa con incisiones intencionadas. Apareció una supuesta máscara, mitad humana, mitad carnívora, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos
estamos prácticamente terminando. En la cueva de Tito Bustillo aparece otro resto de cabaña magdaleniense con agujeros de postre, estructura evidente, denotando una supuesta cabaña con un interior enlosado en guijarros, con pequeños hogares rodeados de piedra. En el magdaleniense superior no se ha modificado los modos de vida ni la organización espacial de los grupos humanos que le precedieron. Yacimientos en cuevas de las zonas profundas. La última gran expansión de la cultura magdaleniense hacia las llanuras centroeuropeas, la última gran expansión de la cultura magdaleniense se fue hacia las llanuras centroeuropeas, y rusas, y se llevó a cabo con la mejoría climática de Bullin, por la vía septentrional, por la cuenca parisina hacia Bélgica y la meridional por el Alto Rin y Danubio. Lógicamente se utilizaban las cuencas de los ríos para ir avanzando y buscando mejores sitios donde procurarse una vida digna y decente, lejos de la precariedad, como hoy en día. Leragurán excavó el yacimiento clave de Panseven y otros de la cuenca parisina. Muy importante este yacimiento. Muy próximos entre ellos y muy bien conservados. De sumo interés para conocer las habitaciones del magdaleniense y las relaciones que había entre ellos. Tiene una sucesión de yacimientos como Tarterés, el 1, el 2, Pain-Seven, tiene varias fases de excavaciones y son superficies con grandes concentraciones de tallas de los útiles. Hay una ausencia de vestigios orgánicos y los únicos testimonios de ocupación son los materiales líticos alterados por el fuego. Posible antiguo hogar. En el sector noroeste existen algunos bloques o círculos de piedra para sujetarlos. En Pain-Seven se excavan fondos de cabaña magdaleniense desde 1963. La habitación 1 de Pain-Seven es el primer hábitat paleolítico al aire libre en Francia documentado. La ausencia de agujeros de póster, como la forma que tomaban los restos, muestra que pudiera ser una pared flexible y móvil, es decir, una tienda de pieles. Bueno, Leragurán estableció también aquí un modelo habitacional con un espacio para el hogar, donde se centraba la actividad doméstica, una actividad externa ligada a la industria y una zona de evacuación, un espacio reservado a los lechos para el descanso. No es preciso del todo, pero bueno. Tours, de época muy fría, magdaleniense antigua, en la orilla del Sena, también tiene 4 suelos de ocupación superpuestos. Por los restos denotan cabañas circulares. ¿Vale? La expansión de la cultura magdaleniense superior y la vía meridional dejó una red de hábitats al aire libre y en pequeñas cuevas. En el Alto Rin igual, ¿vale? Han aparecido varios yacimientos que se están estudiando. Para resumir, decir que el magdaleniense prefiere la piedra como elemento constructivo, en cuevas o al aire libre. Este empleo de materiales pétreos podría introducir por primera vez el concepto más avanzado de arquitectura. Ahí podríamos hablar de los albores de la arquitectura por el uso de la piedra como material constructivo. ¿Vale? Estos superyacimientos constatan gran complejidad social de los grupos humanos. Ya si había ahí unos yacimientos con muchas cabañas, ya tenían que haber organización, que si no, no sería viable. ¿Vale? Las estructuras de habitación, para resumir todo esto, hay que decir que no presentan una evolución lineal. A modo de conclusión, ¿vale? El hombre no abandonó las cuevas para construir hábitats al aire libre y sus construcciones no siguieron la misma evolución que hemos visto que la evolución tecnológica. Las construcciones estaban muy condicionadas por los factores medioambientales, por el modo de vida y la economía de subsistencia llevada a cabo. Y la complejidad de estas estructuras habitacionales depende de la duración de la ocupación, de las actividades especializadas asociadas y de la complejidad de la organización social. Y con esto terminamos el tema 1 de la publisilva a las ciudades. Así es que nada, luego más tarde voy a tratar el tema 3.
otro de los importantes.